Tiene dos invitados de emergencia, porque hay dos noticias de emergencia. Uno fue el anuncio del procurador y el otro es el anuncio de los tres brazos con Santiago Moquete. Nosotros le hemos pedido a Julio Curi y David que nos ayude en un resumen que tiene que ver con la disposición, con el anuncio que hiciera el procurador, que tiene tres vertientes. Primero, gracias, Julio. Gracias por la emergencia. Un aspecto legal, un aspecto político y un acuerdo. El aspecto político es llegar a las más altas instancias para destronar y repetir el caso Brasil en República Dominicana, que se llevaron a Lula y a Dilma, y aquí quieren llevarse a Leonel y a Danilo. Eso es el fondo político de la oposición local. Si tú oyes, por ejemplo, a tus colegas Pancho Álvarez y demás compartes, oye, que eso es un fiscal ad hoc para irse allá y jugar y partirle la psiquitrilla a todo el mundo. La otra parte es la parte legal, lo que debe de ir, lo que dice la ley, el espíritu de eso, basado en qué. Y lo tercero es el acuerdo que yo antes de tú llegar decía que estoy de acuerdo, porque comienza a solucionar problemas dentro de lo posible. En los tres aspectos que tú piensas. Bueno, empecemos por el primero. Y antes que nada quería darle las gracias a ustedes y sobre todo al papá de Federico, Ernesto y Pablo, a quien le profeso un cariño desde hace muchísimos años, a don José Israel Cuello, que está... A pesar de todo, ¿verdad? No a pesar de nada, porque no ha sucedido nada. Bueno, con respecto a lo primero, insisto, don Julio, eso es una aventura muy improbable porque es secreto a voces que el PLD tiene controladas ambas cámaras. Y la Constitución exige que las 3/4 partes de la matrícula de la Cámara de Diputados formule acusación ante el Senado para que se le celebre juicio político a los funcionarios electos, en el caso del presidente de la República y del vicepresidente. Reunir esa matrícula implicaría que los mismos legisladores que simpatizan con el presidente Danilo Medina le vuelvan las espaldas. Y luego en el Senado se tiene que conocer la acusación y de destituirse, que eso es lo que se llama impeachment en la legislación norteamericana, inglesa también, se necesita el voto de las 2/3 partes, de las 3/4 partes también del Senado. Es decir, convocar esa matrícula es, a mi modo de ver, una utopía. O sea, tampoco había escuchado eso en ninguna parte, excepto aquí, porque ayer lo escuché tronando con la comisión que está investigando la visitación de las termoeléctricas de Punta Catalina. Sí. Pero en verdad, o sea, estoy respondiendo a esta pregunta muy ajeno a lo que ha estado sucediendo porque no tengo ningún conocimiento de causa. Desde el punto de vista constitucional, ya yo he dicho, eso es muy improbable. El aspecto legal de Odebrecht. ¿En qué sentido? El aspecto legal, si lo que debía de hacer y que culminó con un acuerdo, que también están echando chispas porque quieren preso todo el mundo. Eso es verdad. Los 3 presidentes de Brasil, los 3 presidentes de aquí, los 50 legisladores que votaron. Es decir, ¿cuál es el...? Mire, nosotros no tenemos referencia aquí para poder valorar este acuerdo. Sin embargo, si tomamos la de otros países, yo no sé si ustedes se recordarán de los sobornos que admitió la compañía Rolls-Royce en enero de este año. Sí. Siemens, Hewlett Packard, la farmacéutica Teva, la farmacéutica Glaxo. Es decir, no son pocas las empresas que han confesado haber sobornado, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, y la sanción cuando se perfeccionan este tipo de acuerdos es únicamente la multa. En el caso de Glaxo, como fue en China, sí hubo penas privativas de libertad para los ejecutivos, pero de apenas 3 años, porque un acuerdo es eso, es un consenso de voluntades. En el caso de República Dominicana, la ley de sobornos, que es la 448-06, establece que cuando el sobornante sea una persona jurídica, es decir, una sociedad comercial o una incorporada sin fines de lucro, las penas, las sanciones que establece la ley para el sobornante son el cierre temporal de 2 a 5 años de la empresa y
una multa que debe ascender al duplo de los montos que habría ofrecido o pagado para la obtención del favor que fuese, ¿no? Por parte del funcionario Pero eso público. está basado en una cifra que dijeron en Brasil, aquí no hay nada de eso. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ese es el monto. Sí, eso es un aspecto que a mi modo de ver es un tanto criticable porque en el informe de Estados Unidos no se habla de 92 ¿Pero cómo millones. se llega a un sino de más. acuerdo aquí si aquí no hay nada implementado? Bueno, lo que pasa es que ellos ¿Lo abrieron allá? No. Odebrecht habría admitido que ese es el monto que habría pagado aquí por concepto de soborno. Sí, se refiere. Porque en Estados Unidos tampoco tenían cómo determinarlo. Fíjense que ellos hicieron una relación de todos los países donde Odebrecht ha recalado y dijeron, pagaron aproximadamente más de, pero no fijaron un monto específico. En el único sitio que ellos no pagaron fue en Cuba y en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos pagaron. Que no se menciona como que hubo soborno. Ah, bueno, sí. En el aeropuerto. Y la gente se ha cebado en el plazo, porque también dice 8 años, ¿no? Sí. Es mucho tiempo, pero déjenme decirle que todos los acuerdos que han concluido las empresas que yo he mencionado han sido de largo plazo, incluyendo hasta de 20 años. Pero fue en 15 años la sobra. La Sí. sobra de los 92 millones fue desde el acueducto de la línea noroeste hasta hoy. Eso fue en el 2002. Sí. Sí. Estamos hablando de 15 Ahora, años. digo, el plazo era lógico que se le impusiese porque en Estados Unidos los 2.700 millones... ¿Y esos que no 30 son- se van a pagar? Los 30 iniciales. En la nota de prensa da cuenta de que se pagaron ya. Que se Se pagaron. pagaron ya. Pero decía Entonces, que... lo de 10 años atrás perimió. ¿Cómo así? Existe la figura de la prescripción, pero eso es para la persecución penal. Ajá. Sí, el Código Penal establece una prescripción máxima de 10 años, salvo que el delito no sea continuo, el mismo delito continuo. En este caso es discutible. Pero, señores, tampoco podemos llevarnos porque son engaños. contratos diferentes. El contratista es el mismo. Es que el contrato, este acuerdo, porque no es un contrato, este acuerdo, esta conciliación excluye expresamente a los representantes legales, a los intermediarios, a los agentes, a los comisionistas de Odebrecht. Es decir, la responsabilidad penal que habrían cometido cada uno de ellos por los hechos punibles que habrían cometido, porque eso también está sujeto a la prueba. La gente cree, señores, y a través de las redes... Mediante ese acuerdo, Rondón va a los altares. En absoluto. Si especifica que los... Bueno, a él se le señala la como palabra altares no es, pero el caso de Rondón, yo tenía un contrato con Odebrecht para representarlo y lo tengo. Supuestamente yo recibí 92 más o menos para repartirlo y no lo repartí. Nadie puede decir que fulano recibió si el propio dice yo no lo repartí. No repartí los 92 millones. ¿Y usted pagó impuestos? No, pero estoy dispuesto a pagarlo y a discutir con impuestos internos. Ya, eso es otra cosa, porque eso es evasión fiscal. Exacto, pero puede ser que se le entre por ahí, porque acuérdate de Al Capone. Fue Sí. por evasión fiscal. Con el beneficio de que la prescripción en materia fiscal es de apenas 3 años. Es decir, no pueden fiscalizar de 3 años hacia atrás. Bien. Pero el acuerdo... Pero él puede decir perfectamente, lo que dijo Marcelo Odebrecht es verdad, pero yo no lo di. Y entonces, todo eso que quiere participación, que incluyan en todo, quedaría sin base, porque él Miren, dice, yo lo asumo. Yo quería decir que esto no es la labor de Torquemada para uno andar buscando herejes y conversos. Señores, formar un expediente acusatorio, lo que condena no es el... Es decir, para que el juez pueda retener a la responsabilidad penal de alguien, no basta con decirlo o alegarlo, es que hay que probarlo. Lo que se haya dicho allá también, yo me pregunto, ¿qué eficacia probatoria tendría aquí para que un juez, fuera de toda duda razonable, considere que esto o aquel otro aceptó Que lo que soborno dijo o sobornó? Odebrecht es verdad. No, y además la misma recaudación o recolección de pruebas está sujeta a una serie de principios, y entre ellos al principio de contradicción, porque el derecho a la defensa se activa no cuando se presenta acusación, sino desde el momento en que se abre una investigación o se señale como posible autor o cómplice de un hecho punible. Y entonces a partir de ahí el Ministerio Público, que está regido por el principio de la objetividad, que quiere decir que prueba, tiene que también pedirle pruebas a la persona que ha sido sindicada como culpable de la comisión de un hecho punible,
para que también aporte sus pruebas para que no se presente una acusación Dos cosas, Julio. deportiva como se ha hecho aquí con y la prueba es una transferencia de Rondón a un funcionario o una funda en un video donde se le entregue. Esa es la única prueba. Es que yo no sé ni siquiera si existe eso. No, pero si es que hay que buscar una prueba, esa sería la prueba, una prueba física. No, el movimiento, el rastreo al dinero. Ah, ya. Es decir, si se le depositó ese dinero al señor Rondón, entonces ¿en qué cuenta se está depositado? Porque tengo entendido que imputados del caso de Lavallato en Brasil habrían hablado de bancos específicos, entonces habría que saber si desde la cuenta de ese señor se pasó a un soborno. No, se le depositaron a otros. Esa resolución de ayer o ese acuerdo debe ir a un juez. Miren, pregunta interesante, porque no veo que en el acuerdo o en la nota de prensa, porque el acuerdo no lo ha leído nadie, se ha guardado confidencialidad para proteger la investigación que está en curso. El Código Procesal Penal prevé 3 figuras, que son la conciliación, el acuerdo pleno y el acuerdo parcial, estos dos últimos que pertenecen al procedimiento penal abreviado. Si es conciliación, no, porque es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. Ahora, si es un procedimiento penal abreviado, lo tiene que aprobar el juez de instrucción. ¿Qué quiere decir abreviado? Es decir, cuando yo para abreviar como la imputado, pena, pero para abreviar el abreviar para el no proceso. discutir sobre los hechos ni sobre las pruebas, entonces el imputado, en el caso del acuerdo pleno, se reconoce culpable, acepta los hechos y la pena convenida con el Ministerio Público. Y si el acuerdo es parcial, yo acepto los hechos, cometí el ilícito que se me atribuye, pero voy a discutir la pena porque la que me ofrece el Ministerio Público, 5 años, 10 años, no me... ¿Fue un acuerdo mutuo? Fue un acuerdo. ¿Lo de ayer? Sí, pero recuerden que las personas jurídicas no están sujetas a las sanciones a penas privativas de libertad. Es decir, una empresa no va a la cárcel, porque es una figura ficticia, tiene una personalidad jurídica ficticia. Y cuando da un cheque sin fondo, el que firma el cheque va a la cárcel. No, la ley establece que responde penalmente por los ilícitos que cometan las personas jurídicas su representante legal. Es decir, su administrador, su presidente, en el caso de que sea una SA. Y civilmente la empresa. Y civilmente la empresa. Bien. Ese acuerdo de ayer, como tú dices, debe ir al juez. Debería ser homologado por un juez de instrucción. O aprobado, porque se tiene que presentar el acuerdo, ¿no? Para que, salvo que no sea, repito, una conciliación. Porque la figura que habría utilizado, a mí me llama la atención un término que se ha deslizado en el acuerdo, que es lenidad. El acuerdo de lenidad no existe aquí como figura. Parece que ha sido importado de Brasil. ¿El acuerdo implica no meter preso a nadie? No, don Julio, si lo he dicho. Lo que la nota de prensa señala es que excluye a los representantes, comisionistas, agentes y sobre todo a los funcionarios públicos que habrían aceptado los sobornos. Porque también, insisto, nos hemos centrado en la empresa, en la sobornante. Sí. Hemos perdido de vista que Embraer también admitió sobornos y no ha pagado un peso. O sea, que desde ese punto de vista al menos debemos reconocerle a la Procuraduría General de la República que ha hecho un gran esfuerzo, porque, señores, ha aceptado la empresa pagar el duplo del monto que dice Estados Unidos que se habría pagado aquí. A comenzar. Ahora, insisto, ¿qué vamos a hacer con los funcionarios que aceptaron sobornos? Porque también ellos, de acuerdo con la ley de soborno, están sujetos a penas de prisión y al pago del duplo, por concepto de multa, de las sumas que habrían recibido como dádivas para hacer esto, lo que fuese, ¿no? Siendo funcionarios públicos. Nadie habla de los funcionarios públicos. ¿Quiénes son? Entonces, en el caso de la persona jurídica, me refiero a Odebrecht, la misma ley dice, adicionalmente, el representante legal de la empresa será pasible de las penas de prisión que establece la misma, ¿no? Que son de 2 a... Pero el único que puede decir eso es Rondón. ¿A quién le di los cuartos? El único que puede decir eso aquí es el que emprendió la huida, la fuga, como se le quiere llamar, que se llamaba Marco Vasconcelos Cruz, que era el representante de Odebrecht desde el año no sé cuánto hasta diciembre del 2015. ¿Ese era el que le ordenaba a Rondón entregar? No, es que estamos partiendo... yo no quiero verme tampoco ni involucrar al programa en un problema legal, porque nosotros no podemos hacer afirmaciones. Yo no puedo decir que lo hizo. ¿Pero quién era el representante aquí? El representante comercial. ¿El vendedor de ellos quién era? ¿Era Rondón? ¿Quién? O Ángel Rondón. El vendía los proyectos y vendió 17 proyectos
en 15 años por 6.500 millones con una comisión de 92 millones, de 94 millones. Bueno, claro? si el acuerdo que él dice que tiene tiene una causa lícita, es decir, si lo que él se comprometió a hacer en beneficio de la empresa es lícito y no se trata de ninguna ilegalidad, entonces él pudiera justificar el dinero que habría percibido por concepto de comisión, porque eso se llama. Existe una figura en... Es un comisionista muy barato, Julio. Muy barato. Porque contrató sí, 6.000 millones de dólares y recibió 92 de comisión. 1.5. 1.5. Repito, depende de la naturaleza de la diligencia que le haya encaminado, porque en Francia existe lo que se llama la acción de inreverso, que es cuando una persona encamina, ¿no? un favor para que otro se aproveche. Si ese favor supone un beneficio económico, entonces el que diligencia tiene también derecho a participar de los Julio, beneficios. Para nosotros terminar, queremos tu opinión, la lección que nos deja este caso. ¿Tú crees que va a acabar con las comisiones, que transparencia y la oficina esa de oficina de contrataciones públicas va a tener más trabajo, o eso va a seguir todo igual como antes? ¿Va a haber un antes y un después? Es una pregunta difícil de responder. Pero tú tienes experiencia. Yo preferiría decir que estoy satisfecho con que la Procuraduría General de la República, al menos con la empresa, haya llegado a este acuerdo, porque es que nunca antes se había hecho. Hay que concebirlo como, digamos, el término de la impunidad, porque tarde o temprano tenemos que dejar de identificar al Estado como una cantera de lucro fácil. Todos vamos al Estado con la idea de que se puede hacer lo que se hizo en este caso de Odebrecht, porque ya fue admitido, ¿no?, que se pagaron sobornos. Y la gente entiende que, como nada sucede, se puede seguir reeditando en lo adelante. Y no es posible, porque ese es el dinero que se debe destinar para otra cosa, para hacerle menos difícil la existencia la vida a la gente. Bien. Julio, gracias. Sabemos que no podemos seguir más adelante, pero tenemos que juntarnos aquí para hablar de otras cosas que tú sabes mucho. Gracias, muy complacido porque ustedes... Se nació sabiendo, ¿eh? Perdón, nació. Julio nació sabiendo. Desde antes, ¿verdad? Soy testigo. Y quiero recordarle que cuando yo empecé a ir a televisión, en el año 1996, cuando decidí apoyar entonces a José Francisco Peña Gómez, uno de los primeros que me dio oportunidad fue don José Cuello, y también usted. Así que este es un bonito cerraba filas en otro medio. En el Canal 7. Sí. Gracias, Julio. Siempre a ustedes. Bien.